Buenos días, amado hermano, querida hermana. Que Dios y el cielo te guarden en esta mañana. Quien comienza el día orando, terminará el día agradeciendo. Y esta mañana hay una palabra que llegó específicamente para ti. Una palabra que quizás no esperabas escuchar en una oración, porque a veces las verdades que más necesitamos son las que más nos cuesta recibir. Esta mañana vamos a hablar de los alejamientos, no de los que elegiste, no de los que planificaste, sino de los que llegaron sin que los buscaras, sin que fueran parte de tus planes, sin que entendieras completamente por qué estaban ocurriendo. Alejamientos de personas, de ambientes, de círculos que alguna vez formaron parte de tu vida y que en el momento de perderlos se sintieron como pérdida, pero que con el tiempo, o tal vez ahora mismo, puedes ver que produjeron algo en tu vida que no habría podido producirse de otra manera. Porque hay alejamientos que Dios ordena, hay separaciones que Él dirige, hay personas que salen de tu vida no porque algo salió mal, sino porque algo está saliendo bien, porque el pastor que va delante de tu historia ya evaluó el terreno que tienes por delante y sabe que lo que viene requiere que llegues sin ciertas cargas, sin ciertas influencias, sin ciertos vínculos que te mantenían en un lugar donde nunca podrías haber florecido completamente. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Salmo 37, 5. Camino es futuro. Es aquello que todavía no se trazó, aquello que todavía no ocurrió. Encomendar el camino al Señor no es solo orar por lo que ya pasó, es entregarle la dirección de lo que viene, incluyendo las personas que van a caminar ese camino contigo, incluyendo las que van a salir de él. Esta mañana vamos a explorar ese principio desde la Escritura, desde una historia específica que lo ilustra de manera tan clara que cuando la entendemos, cambia completamente cómo interpretamos los alejamientos que ya ocurrieron y los que pueden estar ocurriendo ahora mismo en tu vida. Antes de comenzar, quiero pedirte algo. Si llegaste aquí buscando a Dios, antes de que el día comience, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita, porque mañana hay una nueva oración esperándote aquí, cada mañana, sin excepción. Este es tu hogar espiritual. La historia está en Génesis 13 y tiene un detalle que la mayoría de las personas que la conocen no ha considerado completamente. Abraham y Lot eran familia, tío y sobrino. Habían salido juntos de Ur de los Caldeos. Habían atravesado juntos el desierto, habían vivido juntos en Egipto y regresado juntos a Canaán. Su historia compartida era larga, real, marcada por experiencias significativas. Pero llegó un momento donde la convivencia se volvió imposible. Los pastores de Abraham y los pastores de Lot comenzaron a pelear por los pastos y las fuentes de agua. El texto dice que el conflicto era tal que no podían habitar juntos. Y Abraham, que era el mayor, que tenía el derecho por cultura y por posición de elegir primero, le dijo a Lot: «No haya ahora altercado entre nosotros. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda». Lot eligió primero. Eligió el valle del Jordán, toda la llanura, bien regada, como el jardín del Señor. La mejor tierra visible, la más abundante, la que prometía más desde la perspectiva humana. Y se fue hacia allá. Y Abraham se quedó con lo que quedó, con lo que Lot no quiso, con el terreno aparentemente menos favorable. Y entonces, inmediatamente después de que Lot se separó, ocurrió algo extraordinario. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: «Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur,
y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Después que Lot se apartó, no antes, no durante la convivencia, después del alejamiento, la promesa que redefinió la historia de Abraham, la que abarcó toda la tierra visible en cada dirección, llegó después de que se completó la separación, como si el alejamiento fuera la condición que permitió que la visión llegara, como si mientras Lot estaba presente, el horizonte estuviera limitado de alguna manera. Y cuando Lot se fue, con su elección aparentemente mejor, con su tierra más fértil, el Señor le dijo a Abraham: ahora alza los ojos y mira. Todo eso es tuyo. Quiero que te detengas en esa imagen un momento. Abraham alzando los ojos después del alejamiento y viendo por primera vez la extensión completa de lo que Dios tenía para él. Hay algo en esa imagen que habla directamente a quien está en proceso de alejamiento ahora mismo, o que acaba de completar uno, o que está mirando hacia atrás a un alejamiento pasado y todavía está procesando si fue lo correcto. ¿Cuántas veces el alejamiento de algo, una relación, un ambiente, un círculo de influencia, un trabajo, una versión de uno mismo, permitió ver lo que antes no se podía ver porque el campo visual estaba ocupado por eso mismo que se alejó? El alejamiento no siempre produce la visión inmediatamente. A veces hay un periodo de procesamiento, de ajuste, incluso de dolor por lo que se perdió, antes de que los ojos puedan alzarse y ver el horizonte completo. Lot se fue con la tierra fértil. En el momento, eso podía sentirse como pérdida desde la perspectiva de Abraham. Pero después, con el horizonte despejado, llegó la promesa que ninguna parcela de tierra fértil podría comparar. Señor, que quien ora conmigo esta mañana y está procesando un alejamiento, reciente o pasado, elegido u ocurrido sin que lo eligiera, pueda alzar los ojos. Que el horizonte que se despejó con ese alejamiento pueda ser visto. Que lo que Dios tiene para el terreno que quedó, aparentemente el que Lot no quiso, sea recibido como la promesa que Abraham recibió. Toda la tierra que ves, en todas las direcciones, es tuya. Padre Celestial, en esta mañana vengo ante ti con algo que quiero nombrar con honestidad. Hay alejamientos que duelen aunque sean necesarios. Hay separaciones que Dios dirige, pero que en el proceso de ocurrir producen un dolor que no debería minimizarse. El hecho de que un alejamiento sea ordenado por Dios no significa que sea fácil. No significa que la pérdida no sea real. No significa que el duelo por lo que fue no sea legítimo. Abraham y Lot habían vivido juntos mucho tiempo. La separación fue cordial, fue incluso generosa de parte de Abraham. Pero no por eso dejó de ser una separación real, con todo lo que eso implica emocionalmente. Y sin embargo, en medio de ese proceso de separación, vino la palabra del Señor. No cuando todo ya estaba procesado, no cuando el dolor ya había cedido completamente, vino en el momento del alejamiento mismo. Señor, que en el proceso de los alejamientos que alguien está viviendo esta mañana, aunque el dolor sea real, aunque la pérdida se sienta, haya también una palabra tuya, una dirección, una promesa, una visión de lo que el horizonte despejado va a permitir ver. Que quien está en el dolor del proceso no pierda la visión del propósito. Que el duelo sea real y sea procesado honestamente, pero que no ocluya completamente lo que Dios está haciendo en el alejamiento mismo. Y para quien ya pasó por el alejamiento y todavía está esperando ver la promesa, que la paciencia de Abraham sea el modelo. Que después del alejamiento, en el momento que Dios determine, vendrá la palabra: alza los ojos, mira. Todo eso es tuyo. Quiero desarrollar algo sobre las personas que Dios coloca en nuestra vida y las que Él no colocó, aunque hayan llegado.
No toda persona que entra en tu historia tiene el mismo origen. La Biblia registra que hay personas enviadas por Dios, instrumentos de su propósito, portadoras de su bendición para una etapa específica de tu camino. Personas cuya presencia abre algo, que suman, que edifican, que impulsan hacia lo que Dios tiene. Y hay personas que llegan de manera diferente. No necesariamente personas malas en sí mismas, pero personas cuya presencia en tu vida específica produce un efecto diferente. Personas cuya influencia, aunque no sea intencionalmente dañina, tiene el efecto de limitar, de confundir, de drenar, de ocupar un espacio que el propósito de Dios para tu vida requiere que esté disponible para algo diferente. El Salmo 1 lo describe de manera que pocas veces se explora en profundidad. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sentó. Hay una progresión en ese versículo que es importante notar. Primero anduviste en el consejo, te dejaste orientar por la perspectiva. Luego estuviste en el camino, te quedaste en esa dirección. Finalmente te sentaste en la silla, te estableciste ahí, adoptaste esa identidad. Lo que comienza como una influencia ocasional puede convertirse en una orientación permanente si no hay el discernimiento de cuándo alejarse. Y el alejamiento que al principio se siente como pérdida. Perdí ese consejo, esa compañía, esa relación. Puede ser exactamente lo que el Señor ordenó para que tu vida pueda tomar la dirección que Él tiene. Señor, dame el discernimiento para ver las diferencias, para reconocer las personas que tú enviaste, que me acercan a ti, que me ayudan a crecer en el propósito que tienes para mi vida, y para reconocer también las influencias que, aunque no sean malas en sí mismas, producen en mi vida un efecto que no viene de ti. Y dame la sabiduría y la valentía para hacer lo que Abraham hizo. Cuando el momento llegue, con generosidad y sin amargura, hacer la separación que el propósito requiere. Hay algo más en la historia de Abraham y Lot que pocas veces se menciona y que creo que es el detalle más instructivo de toda la narrativa. Lot eligió la mejor tierra visible, el Valle del Jordán, bien regado, fértil, que se veía como el jardín del Señor. Desde la perspectiva humana, Lot hizo la mejor elección posible. Maximizó lo que podía ver y terminó en Sodoma. No inmediatamente. El texto dice que Lot habitaba en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Fue un proceso gradual, primero cerca, luego dentro, y Sodoma, que en ese momento parecía parte del valle fértil, terminó siendo el lugar de donde Lot tuvo que ser literalmente sacado por ángeles, dejando todo lo que había acumulado, con su esposa petrificada mirando hacia atrás. Abraham, con el terreno aparentemente menos favorable, heredó la promesa. Lot, con la tierra aparentemente más fértil, terminó sin nada. Eso dice algo sobre la diferencia entre la elección que maximiza lo visible y la elección que confía en lo que Dios dice. Entre la prosperidad que se ve desde el nivel del suelo y la que el Señor señala cuando le dice a Abraham, alza los ojos. Hay alejamientos en la vida que desde el nivel del suelo parecen que te dejaron con la peor parte. La relación que se terminó y la otra persona parece que se quedó con lo mejor. El trabajo del que saliste y quien lo tiene ahora parece estar prosperando. El círculo que dejaste y que desde afuera parece seguir bien. Pero el pastor que va delante ve lo que el nivel del suelo no puede ver. Sabe a dónde lleva el valle fértil que la otra persona eligió. Y sabe lo que contiene el horizonte que se abre cuando se alzan los ojos desde el terreno que quedó. Confía, no en lo que ves desde el nivel del suelo, en quien dice, alza los ojos y mira. Señor, quiero hablar ahora de algo que requiere honestidad especial,
la dificultad de los alejamientos cuando la persona de la que nos alejamos es alguien que amamos. Abraham y Lot eran familia. No había enemistad, no había traición, no había una razón dramática y obvia para la separación. Solo la realidad de que dos historias que habían caminado juntas habían llegado a un punto donde necesitaban caminos separados para que ambas pudieran desarrollarse completamente. Hay alejamientos así, los que no tienen un villano claro, los que no vienen de traición ni de maldad evidente, los que simplemente ocurren porque el camino que Dios tiene para ti y el camino que tiene para la otra persona van en direcciones diferentes en esta etapa, y forzar la convivencia de esos dos caminos produce el tipo de conflicto que el texto de Génesis describe. Los pastores peleando por los mismos pastos. Esos alejamientos son a veces los más difíciles, porque sin un villano claro, el duelo no tiene dónde aterrizar. La tristeza no sabe bien a qué culpar, y la tentación es buscar algo que justifique el dolor, construir una narrativa de traición donde no la hubo, para que el alejamiento tenga una lógica que el corazón pueda procesar. Abraham no hizo eso. No construyó una narrativa negativa sobre Lot. No lo culpó de haber elegido la mejor tierra. No guardó rencor. Simplemente reconoció que el momento requería caminos separados y lo permitió con generosidad. Señor, que quien está en ese tipo de alejamiento esta mañana, el que duele no por traición, sino por la separación misma de alguien que se amó, pueda procesarlo con la honestidad de Abraham, sin construir narrativas que no son reales, sin convertir en villanía lo que fue simplemente la separación de caminos que ya no iban en la misma dirección, y con la apertura de quien sabe que el alejamiento doloroso puede ser también el momento donde el Señor dice: ahora alza los ojos, ahora mira, todo esto es tuyo. Señor, intercedo ahora de manera específica por quienes oran conmigo esta mañana, porque los alejamientos tienen muchos rostros, y quiero que esta oración llegue al lugar exacto de cada persona. Intercedo por el que está en proceso de alejamiento ahora mismo, que algo o alguien está saliendo de su vida, una relación, un trabajo, un círculo, una versión de sí mismo, y que todavía no puede ver claramente si esto es pérdida o dirección. Señor, que el Espíritu Santo traiga claridad a ese proceso, que pueda distinguir entre lo que tú estás moviendo y lo que simplemente está cambiando, y que en medio de la incertidumbre haya la paz de quien confía en que el pastor que va delante ya evaluó el terreno que viene. Intercedo por el que completó un alejamiento hace tiempo, pero que todavía no alzó los ojos, que pasó por la separación, atravesó el dolor, sobrevivió al proceso, pero que todavía tiene los ojos fijos en lo que se fue, en lo que la otra persona tiene, en el valle fértil que Lot eligió. Señor, que esta mañana sea el momento de alzar los ojos, que el horizonte que se abrió con ese alejamiento sea visto, que la promesa que el Señor hace después del alejamiento, toda la tierra que ves, en todas las direcciones, es tuya, sea recibida con fe real. Este canal existe para acompañarte en esos procesos, para que cada mañana haya un espacio donde llevar lo que cargas, los alejamientos, las pérdidas, las separaciones, y encontrar la perspectiva de Dios sobre ellos. Suscríbete y acompáñanos, porque la fe para alzar los ojos después del alejamiento se construye en el hábito diario de buscar a Dios. Intercedo por el que tiene miedo de hacer un alejamiento que sabe que debe hacer, que hay una relación, un ambiente, un vínculo que lleva tiempo produciendo en su vida algo que no viene de Dios y que sin embargo no ha tenido la valentía de hacer la separación, que el miedo a la soledad o la dependencia emocional o la incertidumbre sobre lo que viene después lo ha mantenido en un lugar donde sabe que no debería estar. Señor, que esta oración sea el punto de inflexión, que la historia de Abraham y Lot,
que el alejamiento que parece dejar lo menos favorable en realidad abre el horizonte de la promesa, sea el fundamento de la valentía para dar ese paso. Intercedo por el que fue alejado sin elegirlo, que la separación no vino de su decisión, sino de la de alguien más, que fue dejado en una relación, en un trabajo, en una amistad, y que esa experiencia de ser el que no eligió, sino el que fue dejado produce un tipo de dolor específico. Señor, que en ese alejamiento no elegido haya también la mano de tu dirección, que lo que desde adentro se siente como rechazo sea visto desde la perspectiva del que va delante como redirección, que el terreno donde quedó después de ese alejamiento, el que no eligió, pero que tiene ahora, sea también el lugar donde el Señor dice, alza los ojos. Quiero explorar ahora algo sobre la naturaleza de las influencias espirituales en las relaciones, porque la historia de Abraham y Lot tiene una dimensión en ese plano que también necesita ser nombrada. Las personas no son neutras espiritualmente. Cada uno carga consigo, en sus hábitos, en sus patrones de relacionamiento, algo que afecta el ambiente que lo rodea. Hay personas cuya presencia en un espacio lo eleva, que donde entran hay paz, hay construcción, hay algo que suma, y hay personas cuya presencia produce el efecto contrario, no necesariamente por maldad intencional, sino porque lo que llevan dentro de ellas afecta lo que hay a su alrededor. La mujer encurvada de Lucas 13 es la imagen más directa de esto en el Nuevo Testamento. El texto dice que había un espíritu de enfermedad y que de modo alguno podía enderezarse. 18 años, no porque no quisiera, sino porque había algo que la mantenía doblada, que estaba más allá de su propia voluntad de estar erguida. Jesús la vio, la llamó, puso las manos sobre ella, y de inmediato se enderezó. Lo que 18 años no habían podido cambiar, cambió en el contacto con la presencia correcta. Eso tiene dos aplicaciones prácticas para quien ora conmigo esta mañana. La primera, hay personas en tu vida que necesitan el tipo de contacto que solo la presencia de Cristo puede dar, y que tú, como portador de esa presencia, puedes ser instrumento para que llegue, no alejándote de ellas con desprecio, sino siendo la influencia que eleva en lugar de la que drena. La segunda, hay momentos donde el alejamiento es la decisión compasiva y sabia, cuando la influencia que produce la convivencia no edifica, cuando el patrón que se genera es consistentemente de daño, no con juicio sobre la persona, sino con el discernimiento claro de que el camino que Dios tiene para tu vida requiere otra compañía en esta etapa. Señor, dame ese discernimiento para saber cuándo ser la presencia que eleva y cuándo hacer el alejamiento que mi camino requiere, para distinguir entre la persona que necesita mi compañía como instrumento de tu gracia y la influencia que mi vida no puede absorber sin perder la dirección que tú trazaste. Que ni el miedo al conflicto ni el deseo de agradar a todos me mantenga en lugares donde no debo estar, ni me aleje de personas donde tú quieres que yo sea presencia de tu amor. Padre, quiero hablar de algo que el alejamiento de Lot de Abraham nos enseña sobre la gratitud, una dimensión que raramente se menciona en este texto. Cuando Lot se fue, Abraham no se quedó amargado. No pasó los días siguientes lamentando la separación o resentido por haberse quedado con el terreno aparentemente menos favorable. El texto simplemente registra que después que Lot se apartó, el Señor habló a Abraham. Hay algo en la postura de Abraham en ese momento, la disposición de soltar sin amargura, la generosidad de dejar que el otro eligiera primero, la paz con lo que quedó, que creo que fue parte de lo que permitió que la palabra del Señor llegara con tanta claridad. En los alejamientos, nada me faltará. Lo que el pastor permite que se vaya era lo que debía irse para que lo que viene pueda llegar. Y lo que viene es suficiente,
más que suficiente para lo que el camino requiere. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Después de los procesos de alejamiento que drenan, que duelen, que requieren energía emocional y espiritual real, el pastor lleva a los pastos del descanso. El proceso de separación no es el destino. Es el camino que lleva al lugar donde se puede descansar y ser reabastecido. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Cada alejamiento que el Señor ordena está dentro de las sendas de justicia. No es abandono, es dirección. No es pérdida, es reposicionamiento. Y lo hace por amor de su nombre, que es fiel, no por los méritos de quien lo sigue. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El proceso de alejamiento a veces lleva por el valle, donde la visibilidad es poca y el terreno es difícil, donde lo que se dejó atrás todavía duele y lo que viene adelante todavía no se ve. En ese valle, en ese proceso mismo, el pastor está, no esperando al final. En el valle, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara que defiende activamente lo que viene, que no permite que lo que debía irse regrese para bloquear lo que Dios tiene. Y el cayado que sostiene cuando el proceso de alejamiento hace que el pie tropiece. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Incluso en presencia de los que observan el alejamiento, esperando que sea señal de derrota, el pastor prepara la mesa. La provisión llega en presencia de la oposición, no después de que se vaya. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. La unción para el camino que se abre después del alejamiento. La copa que rebosa, no solo suficiente, sino desbordante. Lo que viene después de soltar lo correcto es abundancia que supera lo que había antes del proceso. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, en los días del alejamiento y en los días después del alejamiento. En todos los días. El bien y la misericordia no suspenden su seguimiento durante el proceso difícil. Persiguen, activamente, deliberadamente, para asegurarse de que lleguen. Y en la casa del Señor moraré por largos días. El destino final, donde los alejamientos del camino son entendidos completamente, donde el horizonte prometido a Abraham se ve en toda su extensión, donde el pastor y la oveja llegan juntos con toda la historia del camino, con todos sus alejamientos y sus encuentros, con todos los valles y los pastos, Molisawa, a la casa. Señor, que quien termina esta oración esta mañana salga con la postura de Abraham después de la separación, no mirando hacia lo que se fue, sino alzando los ojos hacia el horizonte que el Señor está señalando. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él, y Él actuará. En el nombre de Jesús. Amén. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar. Escribe en los comentarios: Señor, encomienda mi camino a ti y confío en que actuarás, como tu declaración de fe para comenzar este día. Amén. Jesús te bendecirá a ti y a toda tu familia. Nos vemos mañana con una nueva oración. Padre, quiero quedarme contigo más tiempo esta mañana, porque hay dimensiones de los alejamientos que todavía no hemos explorado y que son cruciales para quien está viviendo uno ahora mismo o que está a punto de tomar esa decisión. Quiero hablar de la dependencia emocional, porque es quizás el factor más poderoso que impide que los alejamientos que Dios ordena se completen a tiempo. La dependencia emocional no es amor. Se parece al amor, tiene la intensidad del amor, produce el tipo de apego que el amor produce, pero funciona de una manera fundamentalmente diferente. El amor genuino produce crecimiento en quien ama,
te hace más completo, más tú mismo, más cerca de quien Dios te diseñó para ser. El amor genuino te acerca a Dios, porque el amor que viene de Dios siempre lleva hacia Él. La dependencia emocional produce lo contrario, produce un encogimiento del ser, una reducción de la identidad propia a medida que el vínculo se profundiza, una pérdida gradual de la capacidad de pensar con la propia mente, de tomar decisiones propias, de ver la realidad con los propios ojos. Hay algo en la dependencia emocional que va tomando territorio del ser, lentamente, invisiblemente, hasta que un día la persona se da cuenta de que no sabe quién es sin la otra persona, no sabe qué piensa, no sabe qué quiere. Todo pasó por el filtro de esa otra presencia durante tanto tiempo que la voz propia se perdió en el proceso. Y el alejamiento de esa dependencia que Dios puede ordenar precisamente para restaurar la identidad propia, en el momento de ocurrir, produce uno de los dolores más intensos que existen. Porque no es solo la pérdida de una persona, es la pérdida de la arquitectura entera de quien uno creía que era, de la estructura de referencia que daba sentido al día, de las respuestas que llegaban sin necesitar ser buscadas, porque estaban en esa otra presencia. Y en ese primer periodo después del alejamiento, cuando hay una desorientación genuina, cuando el viento sopla pero no hay dirección clara, cuando la mente busca el punto de referencia que ya no está, es donde muchas personas dan media vuelta, regresan. No porque el alejamiento no era necesario, sino porque la desorientación de ese primer periodo se siente insoportable. Pero hay algo al otro lado de esa desorientación que vale cada día difícil del proceso. Es la recuperación de la propia voz, de la propia mente, de la capacidad de pensar, de sentir, de ver, de decidir desde uno mismo, con los ojos propios, con los pensamientos propios. Es el descubrimiento de que hay un yo, ahí que durante la dependencia estaba enterrado bajo las capas del vínculo y que al emerger tiene sus propios recursos, su propia fe, su propia conexión con Dios que no necesita la mediación de esa otra persona. Señor, intercedo por quien está en esa desorientación del primer periodo de alejamiento de una dependencia emocional. Que no interprete esa desorientación como señal de que el alejamiento fue un error. Que sepa que lo que siente es el proceso de recuperar algo que fue tomado lentamente, la propia identidad, la propia voz, la propia conexión directa contigo. Y que ese proceso, aunque doloroso, produce algo que la dependencia nunca pudo producir. Una persona entera, con identidad propia, que te conoce directamente y no a través del filtro de otra persona. Padre, quiero hablar de algo más que surge naturalmente del tema de los alejamientos, la diferencia entre el alejamiento como huida y el alejamiento como dirección. Porque no todo alejamiento es igualmente saludable, y discernir la diferencia es fundamental para quien está procesando si el alejamiento que está considerando o que está viviendo viene de Dios o viene del miedo. El alejamiento como huida tiene características específicas. Ocurre de manera reactiva, no como resultado de un proceso de discernimiento, sino como respuesta impulsiva al dolor o al conflicto. No resuelve lo que debe resolverse, simplemente cambia de escenario. Y la persona que huye de una situación, llevando consigo los patrones no trabajados, inevitablemente reproduce versiones de la misma situación en el nuevo contexto. Abraham no huyó de Lot. No tomó la decisión de alejarse en un momento de conflicto emocional intenso. El texto registra que él tomó la iniciativa de proponer la separación desde una postura de serenidad y generosidad. No haya ahora altercado entre nosotros. Reconoció el problema, lo nombró con claridad y propuso la solución desde una postura que priorizaba el bienestar de ambos, no solo el propio. Eso es el alejamiento como dirección, como decisión tomada desde la claridad y no desde el pánico.
como movimiento que resuelve lo que debe resolverse, no que evita lo que debe ser confrontado. El alejamiento como dirección también requiere tiempo de procesamiento. Abraham no llegó a esa claridad de un momento para otro. La Escritura no registra los días de oración y discernimiento que probablemente precedieron a esa conversación. Pero la postura que muestra en el momento de la separación, la generosidad de dejar que Lot eligiera primero, la paz con lo que quedó, sugiere que había habido un proceso de claridad interior antes de que la conversación ocurriera. Señor, que quien está considerando un alejamiento esta mañana pueda distinguir entre la huida y la dirección. Que no tome decisiones de alejamiento desde el pánico, desde el dolor agudo del momento, desde la reactividad del conflicto. Que haya primero el proceso de búsqueda de tu rostro, de claridad de tu parte sobre lo que es tuyo hacer y lo que es tuyo soltar. Y que cuando el alejamiento llegue, si es el que tú ordenas, llegue desde la serenidad de quien sabe que está obedeciendo, no desde el caos de quien está huyendo. Padre, hay algo que quiero desarrollar sobre la oración, que quede quien es de Dios y que se aleje quien no lo es, porque es una de las oraciones más poderosas que se puede hacer, pero que requiere ser entendida correctamente para que produzca el resultado que promete. Esta oración no es una operación mágica que automáticamente remueve personas de la vida. No es el equivalente espiritual de un filtro automático. Es una disposición del corazón, una rendición genuina del control sobre las personas que están en la vida, que pone en manos de Dios lo que ningún esfuerzo humano puede resolver con la misma efectividad. Porque hay personas que queremos retener que Dios quiere que suelten. Y hay personas de las que queremos alejarnos que Dios quiere que permanezcan, como hierro que afila hierro, como instrumento de formación que el proceso requiere, aunque sea incómodo. Y sin la disposición de rendirle el control a Dios sobre esas decisiones, sin la honestidad de decir genuinamente que se quede quien tú quieras y se vaya quien tú quieras, la oración se convierte en una petición disfrazada de que Dios bendiga lo que ya decidimos. Señor, que esta oración esta mañana sea genuina. No la versión que dice que quede quien tú quieras, pero que en realidad está pidiendo que se quede quien yo quiero, sino la versión honesta, la que reconoce que no siempre sé quién debería estar en mi vida y quién no. Que hay personas que amo con quienes quizás el camino se separa en esta etapa. Que hay personas que me resultan difíciles que quizás tú tienes como parte del proceso de formación. Que el control sobre mi círculo de relaciones es algo que genuinamente te entrego con la confianza de que lo que tú determines es mejor que lo que yo elegiría con mi propio criterio. Que quede quien es de Dios y que se aleje quien no lo es, con la definición de Dios que tú tienes, no la mía. Padre, intercedo ahora de manera aún más específica por situaciones concretas que sé que están presentes entre quienes oran conmigo. Intercedo por el matrimonio que tiene personas en su entorno cercano que producen conflicto. Que hay alguien, familiar, amigo, conocido, cuya presencia en la vida del matrimonio consistentemente produce tensión, división, malentendidos. Que cuando esa persona está presente las cosas se complican y cuando no está hay más paz. Señor, que los cónyuges puedan hablar de eso con honestidad entre ellos, sin acusaciones, sin culpa, sino con la claridad de quienes ven juntos un patrón y deciden juntos qué hacer con él. Y que la oración de que quede quien es de Dios y se aleje quien no lo es sea declarada sobre el matrimonio con la confianza de que tú guardas lo que es tuyo. Intercedo por el que tiene que tomar una decisión laboral relacionada con personas. Que hay alguien en el ambiente de trabajo cuya presencia produce un efecto que no edifica. Dinámicas de manipulación, de toxicidad, de patrones que drenan sin que siempre haya palabras claras para nombrarlo, y que no sabe cómo manejar eso desde la fe. Señor,
que haya sabiduría, que la decisión sobre qué hacer, si hablar, si establecer límites, si alejarse, si permanecer con diferente postura, venga de la búsqueda de tu rostro y no de la reactividad emocional. Intercedo por el que perdió una amistad que valoraba y que todavía no entiende completamente por qué ocurrió el alejamiento, que hay preguntas sin respuesta, que la separación dejó heridas que todavía duelen. Señor, que en ese proceso haya claridad, no necesariamente explicación completa de lo que pasó, sino la paz de quien sabe que el pastor que dirige los alejamientos sabía lo que estaba haciendo. Y que la promesa de Génesis 13, la visión que llegó después del alejamiento, llegue también para esa persona. Padre, quiero hablar de algo que creo que es el aspecto más práctico de todo lo que hemos explorado esta mañana, cómo vivir el periodo inmediatamente después de un alejamiento. Hay un periodo específico que sigue a los alejamientos importantes, ya sea de una relación, de un trabajo, de un círculo, de un ambiente que es simultáneamente el más difícil y el más importante de atravesar bien. Es el periodo donde la desorientación está todavía presente, pero donde la nueva visión todavía no llegó completamente, donde lo viejo ya no está, pero lo nuevo todavía no se ve con claridad, donde el horizonte está despejado, porque el alejamiento lo despejó, pero los ojos todavía no terminan de ajustarse a la nueva amplitud de visión. Abraham tuvo ese periodo. El texto registra el momento de la separación y luego el momento de la promesa, pero entre esos dos momentos hay un espacio que el texto no describe, pero que cualquiera que haya atravesado un alejamiento importante sabe que existe. Ese periodo requiere tres cosas específicas. La primera es quietud, no la quietud de la parálisis, la quietud intencional de quien espera que la visión llegue en lugar de forzar el siguiente movimiento desde la ansiedad del vacío. Abraham no salió corriendo a buscar lo que Lot se llevó, se quedó, esperó. Y en esa quietud, la voz de Dios llegó. La segunda es honestidad sobre el proceso. No fingir que el periodo es más fácil de lo que es. No presionar para superarlo antes de tiempo por miedo a que alguien vea el proceso. El duelo por lo que se alejó, aunque sea un alejamiento necesario y ordenado por Dios, es real y merece ser procesado honestamente. La tercera es mantener la práctica espiritual. Continuar orando aunque la oración no se sienta poderosa. Continuar en la palabra aunque no haya la misma claridad de siempre. Continuar buscando la presencia de Dios, porque es en ese periodo de quietud y búsqueda donde la voz llega y dice: alza los ojos, mira, todo esto es tuyo. Señor, que quien está en ese periodo de transición, después de un alejamiento, reciba esas tres cosas esta mañana. Quietud para no forzar el siguiente movimiento antes de que la visión llegue. Honestidad para procesar el proceso sin fingimiento. Y la perseverancia de seguir buscando tu presencia, porque es en la búsqueda donde la promesa llega. Padre amado, antes de cerrar esta oración, quiero que hagamos algo juntos. Quiero que quien ora conmigo esta mañana piense en un alejamiento en su historia, pasado o presente, que en el momento fue doloroso o confuso. Una separación de una persona, un ambiente, un trabajo, una etapa de la vida, una versión de sí mismo. Y quiero que haga la pregunta que la historia de Abraham invita a hacer. ¿Qué se abrió después de ese alejamiento que no podría haberse abierto mientras esa cosa seguía estando? ¿Qué claridad llegó? ¿Qué espacio se creó? ¿Qué puerta se abrió? ¿Qué versión de sí mismo emergió que estaba imposibilitada mientras ese vínculo o ambiente seguía activo? Esa respuesta, la que ves al hacer esa pregunta con honestidad sobre un alejamiento pasado, es la evidencia que fundamenta la confianza en los alejamientos presentes. Dios fue fiel en lo que se alejó antes. Será fiel en lo que se está alejando ahora.
y lo que viene después de este alejamiento, aunque todavía no se vea completamente, es parte de la misma fidelidad. Alza los ojos. Mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente. Todo lo que ves, el pastor que te cuida está haciendo posible. Después del alejamiento, precisamente después, encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él actuará. En el nombre de Jesús. Amén. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar. Escribe en los comentarios: Señor, encomienda mi camino a ti y confío en que actuarás, como tu declaración de fe para comenzar este día. Amén. Jesús te bendecirá a ti y a toda tu familia. Nos vemos mañana con una nueva oración. Padre, hay algo que quiero explorar sobre el final de la historia de Lot, porque creo que contiene una de las advertencias más poderosas de la Escritura sobre lo que ocurre cuando no se hace el alejamiento que Dios ordena, o cuando se hace pero los ojos siguen mirando hacia atrás. Lot eligió el valle del Jordán, la tierra fértil, bien regada, que se veía como el jardín del Señor. Fue poniendo sus tiendas cerca de Sodoma y eventualmente dentro de la ciudad. Y cuando Dios determinó destruir Sodoma por su maldad, los ángeles vinieron a sacar a Lot y a su familia. La instrucción fue simple y directa: escapa por tu vida, no mires atrás, ni te detengas en ningún lugar de esta llanura. Y la esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Esa imagen perturbadora no es castigo arbitrario. Es la consecuencia literal de no haber podido soltar, de haber salido del lugar físicamente, pero no haberlo soltado interiormente, de haber dado los pasos del alejamiento sin haber dado el paso interior de la rendición. Mirar hacia atrás en el Antiguo Testamento no era solo un gesto físico, era la señal de un corazón que no había completado el alejamiento, que seguía atado a lo que dejaba, que no podía avanzar porque no había soltado. Y hay personas que hacen el alejamiento físico, terminan la relación, dejan el trabajo, se van del ambiente, pero que no completan el alejamiento interior, que siguen viviendo en la relación que terminó, que siguen en el trabajo que dejaron, que siguen en el ambiente que salieron, en los pensamientos, en las conversaciones donde recuerdan, en la atención que sigue fija en lo que quedó atrás. Y mientras los ojos siguen mirando hacia atrás, no pueden ver lo que está adelante. Señor, que quien ha hecho el alejamiento físico, pero todavía no lo ha completado interiormente, reciba esta mañana la gracia de soltar también hacia adentro, no con dureza hacia sí mismo por no haberlo logrado todavía, con la comprensión de que el alejamiento interior toma su propio tiempo y con la disposición de trabajar activamente en ese proceso, de llevar ante ti cada vez que el pensamiento regresa a lo que se dejó, de reconocer cuando los ojos se están volviendo hacia atrás y de elegir deliberadamente redirigirlos hacia adelante, hacia el horizonte que el pastor está señalando, porque no hay estatua de sal en el destino de quien completa el alejamiento. Hay horizonte, hay promesa, hay toda la tierra que el Señor dijo: mira, es tuya. Padre, quiero terminar con una reflexión sobre el nombre que Dios le cambió a Abraham justo antes de la promesa que transformó su historia. El nombre original era Abram, que significa Padre exaltado, un nombre que ya tenía dignidad, que ya tenía peso. Pero Dios lo cambió a Abraham, Padre de multitudes, un nombre que contenía la promesa de algo que todavía no existía, de una descendencia que todavía no había comenzado, de una multiplicación que era completamente invisible desde el punto donde Abraham estaba en ese momento. Abraham se convirtió en Abraham antes de ver la promesa. Recibió la identidad de lo que vendría antes de que lo que vendría hubiera comenzado. Y yo creo que hay algo parecido disponible para quien hace el alejamiento que Dios ordena.
que en el proceso del alejamiento, antes de que el horizonte sea completamente visible, antes de que la promesa esté completamente manifestada, hay una identidad que se recibe, la de alguien que soltó lo que debía soltar, la de alguien que fue obediente aunque doliera, la de alguien cuyo nombre, cuyo ser más profundo, está siendo alineado con el propósito que Dios tiene. Señor, que quien completa el alejamiento que tú ordenas reciba también el nuevo nombre, no literalmente, sino en el sentido de que su identidad sea redefinida por lo que está haciendo. Soltar en obediencia, con más claridad de identidad, con más espacio para lo que Él tiene preparado. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. El camino es tuyo, eres tú quien lo camina, pero la dirección es del Señor. Y el Señor que dirige los caminos también dirige las personas que caminan en ellos, las que entran y las que salen, las que permanecen y las que se van. Nada de lo que ocurre en el entorno de quien confía en Él ocurre fuera de su conocimiento o sin su permiso. Alza los ojos, mira desde donde estás, hacia el norte y hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente. Lo que ves después del alejamiento es más grande de lo que podías ver, mientras lo que se alejó seguía ocupando el horizonte. El Señor es tu pastor, nada te faltará, ni siquiera en el proceso del alejamiento, ni siquiera en el periodo de desorientación que sigue, ni siquiera en los días donde los ojos quieren mirar hacia atrás. El bien y la misericordia te seguirán todos los días, incluyendo el día de hoy, incluyendo este día específico donde el alejamiento es real y el dolor es real y la visión todavía no llegó completamente. Seguirán, llegarán, y al final del camino, cuando el proceso esté completo y el horizonte sea visible en toda su extensión, dirás lo que Abraham podría haber dicho: valió el alejamiento, porque lo que vino después era todo lo que el Señor prometió. En el nombre de Jesús. Amén. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar. Amén. Jesús te bendecirá a ti y a toda tu familia. Nos vemos mañana con una nueva oración. Confiar aunque duela. Creer que lo que viene después es mejor que lo que dejó. Alzar los ojos aunque el horizonte todavía no esté completamente claro. Ese es el Abraham disponible para cada uno de los que oran conmigo esta mañana. No el Abraham que todavía tiene a Lot cerca, sino el Abraham que alzó los ojos después del alejamiento y vio toda la tierra que el Señor tenía preparada. Que así sea en tu vida, que el alejamiento que está ocurriendo o que debe ocurrir sea el punto de inflexión, el momento donde el Señor dice: ahora alza los ojos, mira, todo esto es tuyo. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él, y Él actuará. En el nombre de Jesús. Amén. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar. Escribe en los comentarios: Señor, encomienda mi camino a ti y confío en que actuarás, como tu declaración de fe para comenzar este día. Amén. Jesús te bendecirá a ti y a toda tu familia. Nos vemos mañana con una nueva oración. Padre, una última oración de intercesión antes de que cada uno salga a vivir su día. Intercedo por el que esta mañana necesita escuchar una sola cosa sobre el alejamiento que está atravesando y que quizás ninguna otra persona en su vida le ha dicho con claridad. Lo que se fue tenía que irse para que lo que viene pueda llegar. No porque lo que se fue fuera malo necesariamente, no porque la persona de la que te alejaste sea tu enemiga, no porque el ambiente que dejaste no tuviera nada de valor, sino porque el pastor que va delante de tu historia ya evaluó el terreno que tienes por delante y sabe que el camino que viene requiere que llegues diferente, más ligero,